¿Por qué las listas de proscripción de Sila, destinadas a limpiar Roma, en realidad contenían los nombres de los más ricos y no de los más culpables? ¿Y cómo es que la República, un Estado construido sobre la idea de la virtus, la virtud cívica, se convirtió en un matadero al aire libre, donde el precio de una cabeza humana se pagaba en plata, a la vista de todos, en el foro? La respuesta no está en los libros de estrategia militar, está en el corazón humano. La República Romana estaba muriendo, no por una invasión extranjera, sino por un veneno que ella misma había destilado, el poder absoluto. Lucio Cornelio Sila, el dictador, regresaba a la ciudad y traía consigo el infierno. Las calles de Roma, acostumbradas a las procesiones triunfales, se inundaron de sangre. No era una batalla, era una purga. Sila había prometido orden, pero entregó terror industrializado. Las listas de proscripción se clavaban en público. Nombres, cientos de nombres, miles. Si tu nombre estaba allí, ya no eras un ciudadano, eras una presa. Cualquiera podía matarte y reclamar tu fortuna. Tu cabeza sería llevada al foro y expuesta en la rostra, mientras tus asesinos cobraban su recompensa en el tesoro. El terror se convirtió en una herramienta de movilidad social. Los vecinos delataban a los vecinos. Los esclavos mataban a sus amos. Los hijos traicionaban a los padres. ¿Buscaba Sila a los enemigos del Estado? No, buscaba sus villas, sus fincas en Campania, sus minas de plata en Hispania. La crueldad se convirtió en la mayor empresa económica de Roma. El Estado se estaba devorando a sí mismo. La lucha previa entre Cayo Mario y el propio Sila no había sido una guerra de ideologías. Había sido una pelea de perros por los despojos del mundo. Mario había masacrado a los optimates. Sila ahora masacraba a los populares. Y en medio, el ciudadano común aprendía una lección terrible. La ley era una ficción. Solo importaba de qué lado de la espada estabas. En este caldero de brutalidad, ¿qué valor tenía la vida humana? Las legiones de Roma conquistaban el mundo, pero el oro de los proscritos conquistaba Roma. Y la segunda conquista fue mucho más rápida. La República era un cadáver exquisitamente vestido. Sus instituciones seguían en pie. El Senado se reunía, los cónsules eran elegidos, pero eran rituales vacíos. El poder real fluía de la punta de una espada y del fondo de una bolsa de oro. En este paisaje de pesadilla surgió un síntoma inevitable, un síntoma de la crueldad extrema del sistema, un gladiador tracio llamado Espartaco. Su rebelión no fue solo una lucha por la libertad, fue un espejo. Los esclavos, tratados con una brutalidad inimaginable, simplemente devolvían la misma moneda. Durante 2 años, este ejército de desesperados humilló a las legiones. ¿Por qué? Porque luchaban contra un sistema que ya estaba podrido por dentro. Roma utilizaba la crucifixión en masa para sus enemigos. Espartaco la utilizó para los legionarios capturados. El sistema estaba enseñando a sus víctimas cómo destruirlo. ¿Qué haríais vosotros, viendo vuestro nombre en una lista de muerte, sabiendo que vuestro vecino os venderá por un puñado de plata? Roma aplastó a Espartaco, por supuesto. 6.000 cruces bordearon la Vía Apia, desde Capua hasta Roma. Un monumento al terror de Estado. Pero la enfermedad no había sido curada. Solo había sido reprimida. El vacío dejado por la dictadura de Sila fue llenado por hombres aún más ambiciosos. Hombres que habían aprendido la lección de Sila. La violencia funciona. El primer triunvirato. Cneo Pompeyo Magno, el carnicero de Hispania. Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, enriquecido por las proscripciones. Y Cayo Julio César, el genio político endeudado hasta las cejas. No se unieron para salvar la República, se unieron para repartírsela. Craso quería la gloria militar y la encontró muriendo en Carrás, con la boca llena de oro fundido por los partos. Una ironía poética. Pompeyo y César quedaron solos, y el mundo no era lo bastante grande para 2 amos. La guerra civil era inevitable. César cruzó el Rubicón. Alea iacta est. La suerte estaba echada. Pero no era la suerte de César, era la de Roma.
La República exhaló su último aliento en los campos de Farsalia. César ganó. Se convirtió en dictador perpetuo. Era brillante, era clemente, y fue asesinado por ello. Los senadores que apuñalaron a César en los idus de marzo creían estar salvando la República. Bruto, Casio, nombres nobles, pero solo estaban abriendo la puerta a un nuevo ciclo de carnicería, una nueva guerra civil. Marco Antonio, el soldado leal, y Cayo Octavio, el sobrino nieto de César, un adolescente frío, enfermizo y absolutamente despiadado. Se aliaron para vengar a César y crearon sus propias listas de proscripción, peores que las de Sila. Cicerón, el gran orador, el defensor de la República, fue cazado. Sus manos y su cabeza fueron clavadas en la misma rostra donde había pronunciado sus discursos. Roma había matado a su propia voz. La República ya no era ni siquiera un cadáver. Era polvo. Octavio, ahora conocido como Augusto, se convirtió en el único amo. Trazó una línea. La República ha sido restaurada, anunció. Fue la mentira más grande y exitosa de la historia. Creó el imperio, la Pax Romana, la paz, pero era la paz de un cementerio. El caos de la guerra civil se extinguió, pero fue reemplazado por el silencio helado del orden de un solo hombre. Augusto había creado el principado, un disfraz para la monarquía absoluta. Fue un genio de la administración, pero para mantener el control tuvo que desmantelar las últimas trazas de libertad. El vicio se ocultó, la crueldad se volvió más sutil, pero no desapareció. Y lo más importante, Augusto legó el veneno del poder absoluto a su sucesor. Un veneno que encontraría su hogar en una isla escarpada, lejos de Roma. La República murió, naciendo el imperio. Pero, ¿qué fue peor? ¿La sangre en las calles por la anarquía republicana o el terror silencioso bajo la bota de un solo hombre? Escribid vuestra elección en los comentarios. Augusto murió en su cama, un logro notable. Dejó un imperio estable y un sucesor reticente. Tiberio, el hijo adoptivo, el general brillante que nunca quiso el trono. Tiberio era sombrío, eficiente y profundamente paranoico. Despreciaba la adulación del Senado, despreciaba la hipocresía de Roma, y Roma, a su vez, le temía. Los primeros años de su reinado fueron un modelo de administración, pero el veneno del poder ya estaba en sus venas, y el miedo a la traición se convirtió en su única compañía. Entonces hizo algo impensable. El emperador del mundo abandonó la capital, se retiró a Capri, una isla hermosa, un paraíso natural. Tiberio la convirtió en su fortaleza personal y, según los historiadores romanos, en un teatro privado de perversión y sadismo. Desde Capri, Tiberio gobernaba el imperio a través de cartas y mensajeros. Lejos de la vista del pueblo, el emperador se hundió en la depravación. ¿Son ciertas las historias? ¿Son propaganda senatorial contra un emperador que los despreciaba? Suetonio habla de los spintriae, las monedas del vicio, que representaban actos sexuales explícitos. Habla de los niños que nadaban a su alrededor, los pececillos, entrenados para sus placeres. Habla de las ejecuciones, víctimas torturadas y luego arrojadas desde el acantilado más alto de la isla, el Salto de Tiberio, hacia el mar. Militares apostados abajo, en botes, golpeaban los cuerpos con remos para asegurarse de que nadie sobreviviera. La verdad literal es casi irrelevante. Lo que importaba era la atmósfera. Roma estaba gobernada por un fantasma invisible y sádico. Un emperador que había convertido el libertinaje no en una debilidad personal, sino en una expresión de poder absoluto. Él podía hacer cualquier cosa, y nadie podía detenerlo. El contraste entre la belleza de Capri y el horror de sus supuestos actos es la metáfora perfecta de su reinado. En Roma, el vacío de poder dejado por Tiberio fue llenado por un hombre aún más aterrador, Lucio Helio Sejano, el prefecto del pretorio, el jefe de la guardia personal del emperador. Sejano se convirtió en los ojos y oídos de Tiberio, y en su verdugo. Sejano desató el verdadero terror en la ciudad. Perfeccionó el uso de los delatores, informantes, espías,
hombres y mujeres que se ganaban la vida acusando a otros. La acusación más útil era la de majestas, lesa majestad, traición. ¿Qué constituía traición bajo Tiberio? Cualquier cosa. Una palabra descuidada en una cena. No alabar lo suficiente al emperador. Tener una estatua de Augusto en tu baño. La paranoia del emperador en Capri se convirtió en una epidemia de miedo en Roma. En Roma temías a tus enemigos. Bajo Tiberio temías a tus amigos, a tus esclavos y, sobre todo, al silencio. El Senado, la orgullosa institución que había conquistado el mundo, se convirtió en una farsa patética. Los senadores competían entre sí para ver quién podía ser más servil, para ver quién podía acusar a más rivales y ganar el favor de Sejano. Las familias patricias más antiguas fueron diezmadas. El tesoro se llenó con las propiedades confiscadas de los ejecutados. Sejano se convirtió en el verdadero emperador. Se erigían estatuas en su honor. Se celebraban ritos por su salud. Se volvió tan poderoso que empezó a creerse invencible. Comenzó a planear su propio ascenso al trono. Eliminó a Druso, el hijo de Tiberio. Se casó con la viuda. Estaba a un paso del poder total. Pero Sejano olvidó una cosa. Tiberio era paranoico, pero no estúpido. Desde Capri, el viejo emperador tejió su propia red. ¿Podríais vosotros, sentados en el trono del mundo, confiar en alguien sabiendo que cada sonrisa podría ocultar un puñal? El final de Sejano fue una obra maestra de crueldad política. Tiberio envió una carta al Senado. Larga, ambigua. Comenzó alabando a Sejano. Los senadores lo aclamaban. Luego, la carta divagaba. La tensión crecía. Y en el último párrafo, la orden, arrestadlo. El Senado, que momentos antes lo adulaba, se abalanzó sobre él. Lo despedazaron. La multitud, que había adorado sus estatuas, las derribó. Su cuerpo fue arrastrado por las calles y arrojado al Tíber. Sus hijos fueron ejecutados. Su hija, siendo virgen, fue violada primero por el verdugo, ya que la ley prohibía ejecutar a una virgen. El terror de Sejano fue reemplazado por el terror de Tiberio, ahora directo y sin intermediarios. El emperador gobernó sus últimos años con una furia fría. Cuando finalmente murió, Roma celebró. El pueblo gritaba, ¡Tiberio al Tíber! No sabían que lo peor estaba por llegar. El miedo de Tiberio era un escalpelo, preciso, frío, oculto. Roma respiró aliviada con su muerte. No sabían que el escalpelo estaba a punto de ser reemplazado por un mazo de mente. El joven Cayo, apodado Calígula o Botitas por los soldados de su padre, ascendió al trono. Fue recibido con júbilo. Era joven, carismático, el hijo del amado germánico. El imperio respiró. El aire de miedo de Tiberio se disipó. Los primeros meses fueron una luna de miel. Calígula liberó a los prisioneros políticos. Quemó los registros de los delatores. Organizó juegos magníficos. Parecía el amanecer de una nueva edad de oro. Y entonces algo se rompió. Quizás fue una enfermedad, una fiebre cerebral. O quizás, más aterrador aún, fue simplemente el poder absoluto, obrando sobre una mente inmadura y narcisista. El poder absoluto no corrompe, revela. Y lo que reveló en Calígula fue un monstruo grotesco. El emperador amado se convirtió en el emperador loco, y su reinado no sería un thriller político como el de Tiberio, sería un teatro del absurdo. El primer síntoma fue la megalomanía. Calígula exigió ser adorado como un dios viviente, un Neos Helios, un nuevo sol. Ordenó que se colocara su propia estatua en el templo de Jerusalén, un acto que casi provocó una guerra catastrófica. Solo la diplomacia de Herodes Agripa y la oportuna muerte del emperador lo evitaron. Luego vino el desprecio por las instituciones. El Senado, ya humillado por Tiberio, se convirtió en el juguete personal de Calígula. La historia más famosa, por supuesto, es la de su caballo, Incitatus. ¿Realmente lo nombró cónsul? Probablemente no, pero sí lo nombró sacerdote. Le construyó un establo de mármol con un pesebre de marfil. Invitaba al caballo a cenar, ofreciéndole vino en copas de oro. Esto no era simple excentricidad.
Era una declaración política. Era la burla suprema. Calígula estaba diciendo: mi caballo tiene más sentido y dignidad que todo vuestro senado. Y lo aterrador es que, en cierto modo, tenía razón. El senado estaba tan castrado que aceptaba cualquier humillación. El libertinaje de Calígula superó todo lo conocido. Se decía que cometía incesto con sus hermanas, especialmente con Drusila, a la que deificó tras su muerte. Convirtió el palacio en un burdel, obligando a las esposas de los senadores a prostituirse. Todo esto mientras el tesoro, que Tiberio había dejado lleno, se vaciaba a un ritmo alarmante. Calígula gastaba fortunas en lujos absurdos. Su proyecto estrella, un puente de pontones de más de 3 kilómetros de largo cruzando la bahía de Bayas. ¿Por qué? Para poder cabalgar sobre él con la armadura de Alejandro Magno, simplemente para desafiar una profecía que decía que tenía tantas posibilidades de ser emperador como de cabalgar sobre la bahía. Gastó el equivalente al Producto Interior Bruto de una provincia en un capricho. El imperio, la maquinaria militar y económica más grande del mundo, estaba siendo dirigido por un niño petulante y sádico. Cuando un hombre pobre se cree Dios, lo encierran. Cuando un emperador se cree Dios, le construyen templos. El terror bajo Calígula era diferente al de Tiberio. El de Tiberio era calculado. El de Calígula era aleatorio, impulsivo. Era el terror del aburrimiento. Ejecutaba a senadores por capricho. Obligaba a los padres a ver la ejecución de sus hijos y luego a cenar con él esa misma noche, bromeando sobre su dolor. En los juegos, si se acababan los criminales para arrojar a las bestias, ordenaba que se arrojara a una sección entera del público. Su frase más famosa, dirigida a la multitud: ojalá el pueblo romano tuviera un solo cuello. Quería decapitar al mundo de un solo golpe. El imperio se tambaleaba. Las legiones en la frontera estaban inquietas. Los gobernadores provinciales estaban aterrorizados. Esto no podía durar. Si cada capricho vuestro, no importa cuán loco, se convirtiera en ley, ¿cuánto tiempo tardaríais en nombrar cónsul a vuestro caballo? A diferencia de Tiberio, Calígula no se escondía. Su locura era pública, un espectáculo diario, y eso fue su perdición. No fue el Senado el que lo detuvo. Fue su propia guardia, la guardia pretoriana, los hombres que debían protegerlo. Casio Querea, un tribuno al que Calígula se burlaba constantemente, llamándolo afeminado, organizó la conspiración. No fue un acto noble para salvar la República, fue un acto de desesperación, fue control de plagas. Lo acorralaron en un pasillo oscuro del palacio durante los Juegos Palatinos. «Repite el golpe», gritó Querea. Lo apuñalaron más de 30 veces, mataron a su esposa, y a su hija pequeña la estrellaron contra un muro. La furia era total. Calígula fue asesinado en un oscuro pasillo, un final sucio para una vida grotesca. El imperio tembló, pero se salvó del colapso total. Sin embargo, la locura solo estaba ensayando. El verdadero incendio, literal y metafórico, estaba por venir. El artista subiría al escenario. Su nombre era Nerón. Tras el asesinato de Calígula, los pretorianos encontraron a un hombre temblando detrás de una cortina. Era Claudio, el tío de Calígula, el tartamudo, el cojo, el hazmerreír de la familia imperial. Los soldados, en un acto de ironía, lo proclamaron emperador. Claudio resultó ser sorprendentemente competente, pero su reinado fue gobernado por sus esposas, Mesalina y Agripina la menor. Mesalina, un símbolo de la lujuria depravada, fue finalmente ejecutada. Agripina, la sobrina de Claudio, lo sedujo, lo convenció de adoptar a su hijo de un matrimonio anterior, y luego, presuntamente, lo envenenó con setas. Ese hijo era Nerón. El joven Lucio Domicio Aenobarbo, ahora Nerón Claudio César, ascendió al trono a los 16 años. Los primeros 5 años de su reinado, guiados por el filósofo estoico Séneca y el prefecto del pretorio Burro, fueron considerados una edad de oro. Pero Agripina, su madre, no quería ser consejera, quería gobernar. El conflicto era inevitable. La crueldad de Nerón comenzó en casa. Agripina era controladora y Nerón quería libertad.
Primero, la apartó del poder. Luego, decidió matarla. El matricidio era el crimen supremo en Roma, y el intento de Nerón fue tan torpe que roza lo cómico, si no fuera tan horrendo. Primero, intentó envenenarla. Falló. Luego, construyó un dispositivo en su techo para que se derrumbara sobre ella. Falló. Finalmente, su obra maestra, un barco diseñado para hundirse. La invitó a bayas, la despidió con afecto. El barco se desintegró en alta mar, pero Agripina era fuerte. Nadó hasta la orilla. Al darse cuenta de que el accidente había fallado, Nerón entró en pánico. Envió a sus soldados a terminar el trabajo. La encontraron en su villa. «Golpea aquí», dijo ella, señalando su vientre. El vientre que dio a luz a semejante monstruo. Con la muerte de su madre, cualquier freno moral que Nerón pudiera haber tenido, desapareció. Se divorció de su esposa, Octavia, la exilió y luego ordenó su asesinato, enviando su cabeza a su nueva amante, Popea. Pero la verdadera pasión de Nerón no era la crueldad, era el arte. Nerón se creía un genio, un poeta, un cantante, un músico de lira, un actor, un auriga. Para la élite romana, esto era la vergüenza absoluta. Un emperador debía ser un general, un estadista, no un artista de escenario. Pero a Nerón no le importaba. Obligaba al Senado a asistir a sus recitales, que duraban horas. Nadie podía irse. Había guardias en las puertas. Se dice que algunas mujeres fingieron partos para poder salir. Su obsesión por la cultura griega, sus giras artísticas, su pelo largo, todo ello ofendía la sensibilidad romana. El imperio estaba gobernado por una estrella del pop megalómana, y como todo gran artista, Nerón necesitaba un gran escenario, un escenario que estuviera a la altura de su genio. Roma era vieja, estaba abarrotada, llena de callejones sucios. No era digna de él. Necesitaba ser reconstruida. En la noche del 19 de julio del año 64 de nuestra era, comenzó el gran incendio de Roma. Duró 6 días y 7 noches. Destruyó 3 de los 14 distritos de la ciudad y dañó gravemente otros 7. ¿Lo provocó Nerón? Tácito, nuestro historiador más fiable, se muestra escéptico, pero dice que los rumores eran persistentes. El rumor más famoso, que Nerón subió a la torre de Mecenas, vestido con traje de escenario, y cantó La caída de Troya, mientras su ciudad ardía. ¿Es verdad? Probablemente no, pero lo que sí es cierto es lo que hizo después. Se informó que sus propios hombres impidieron a la gente luchar contra las llamas. Necesitaba espacio. Y cuando las cenizas se enfriaron, Nerón comenzó su obra maestra sobre los restos carbonizados de la ciudad, la Domus Aurea, la Casa Dorada, un palacio de placer de proporciones inimaginables. Tenía un lago artificial, bosques, animales exóticos, un vestíbulo con una estatua de sí mismo de 35 metros de altura. Era la villa de un tirano construida sobre la tumba de su pueblo. Calígula destruyó Roma porque estaba loco. Nerón la destruyó porque era un artista, y el mundo era su escenario fallido. La gente estaba furiosa. El incendio y la construcción de la Domus Aurea habían destruido la popularidad de Nerón. Necesitaba un chivo expiatorio, alguien a quien culpar, y encontró al grupo perfecto, una pequeña y oscura secta oriental conocida como los cristianos. Eran impopulares, acusados de odio a la raza humana, canibalismo e incesto. Nerón desató sobre ellos el primer gran pogromo de la historia. La crueldad de las ejecuciones fue diseñada como un espectáculo. Tácito, que despreciaba a los cristianos, aún así se horrorizó. Escribió que no fueron ejecutados por incendio provocado, sino para satisfacer la crueldad de un solo hombre. Fueron crucificados, fueron arrojados a las bestias, y, la infamia final, fueron cubiertos de brea, atados a postes en los jardines de Nerón, y encendidos al anochecer. Se convirtieron en antorchas humanas para iluminar las fiestas del emperador. La crueldad estetizada de Nerón finalmente unió a la élite en su contra. La conspiración de Pisón. Senadores, caballeros, incluso su antiguo mentor, Séneca.
La conspiración fue descubierta. La venganza de Nerón fue rápida y total. Se desató un baño de sangre. Pero no eran ejecuciones, eran suicidios forzados. El emperador enviaba a un centurión a tu casa con un mensaje. La víctima entendía. Se abría las venas en un baño caliente. Séneca, Petronio Árbitro, el autor del Satiricón, todos murieron así. ¿Quemaríais la casa de vuestro vecino para tener una mejor vista desde vuestro jardín? Nerón quemó una ciudad, pero el fin estaba cerca. Las legiones se rebelaron. Vindex en la Galia, Galba en Hispania. El Senado, finalmente, encontró el valor para declararlo enemigo público. El artista fue abandonado por todos. Huyó de Roma. «¿Qué artista muere conmigo?», gritó, antes de pedir a su liberto que lo apuñalara en la garganta. El incendio devoró Roma. ¿Fue Nerón un monstruo piromaníaco o un artista incomprendido que buscaba construir la belleza sobre la fealdad? Dejad vuestra opinión y vuestra elección en los comentarios. El artista había muerto, pero el escenario que dejó estaba en ruinas y en llamas. El trono de los Césares estaba vacío, y la naturaleza aborrece el vacío, pero el ejército romano lo aborrece aún más. Nerón no dejó heredero. La dinastía Julio-Claudia, que había comenzado con Augusto, se había extinguido en la sangre y la locura. El poder supremo estaba en juego, disponible para cualquiera lo suficientemente fuerte como para tomarlo. Y las legiones, que habían permanecido leales, o temerosas, durante un siglo, decidieron que era su turno de elegir. El año 69 de nuestra era, el año de los 4 emperadores. Fue el año en que el imperio se devoró a sí mismo. Fue la consecuencia inevitable del caos de Nerón. Las legiones de Hispania habían aclamado a Servio Sulpicio Galba, un senador anciano de la vieja escuela republicana, rígido, disciplinado y terriblemente avaro. Galba marchó sobre Roma. Fue un desastre. Se negó a pagar el donativum, el soborno habitual que los emperadores daban a la guardia pretoriana para asegurar su lealtad. «Elijo a mis soldados, no los compro», declaró. Fue una sentencia de muerte. Los pretorianos, ofendidos, buscaron un nuevo candidato. Lo encontraron en Marco Salvio Otón, el antiguo compañero de juergas de Nerón, el dandy, el hombre cuya esposa, Popea, Nerón había robado. Otón prometió a la guardia todo lo que Galba les había negado. El 15 de enero, apenas 7 meses después de la muerte de Nerón, Galba fue asesinado en el foro. Fue acuchillado, su cabeza cortada y paseada en una pica. Otón era el nuevo emperador. Pero mientras Otón celebraba en Roma, las legiones del Rin, en Germania, tenían su propio candidato. Su comandante, Aulo Vitelio, un hombre conocido no por su genio militar, sino por su monstruosa gula. Las legiones de Vitelio marcharon sobre Italia. El ejército de Otón salió a su encuentro. Se enfrentaron cerca de Bedriacum, en el norte de Italia. Fue una batalla brutal. Romanos contra romanos. No luchaban por la república o por la libertad. Luchaban por quién tendría el derecho de saquear el tesoro. El ejército de Otón fue derrotado. Otón, en un acto de sorprendente dignidad, decidió suicidarse para evitar más derramamiento de sangre. Quizás fue el único acto noble de todo ese año espantoso. Vitelio entró en Roma, no como un general, sino como el líder de una horda de saqueadores. Su reinado fue breve, pero memorablemente decadente. Vitelio no era un sádico como Tiberio, ni un loco como Calígula, ni un artista como Nerón. Vitelio era un estómago. Su único interés era la comida. Se dice que gastaba millones de sestercios en banquetes diarios, platos de lenguas de flamenco, hígados de lucio, cerebros de faisán. Mientras las legiones del Rin saqueaban la campiña italiana, el emperador comía hasta vomitar, usando una pluma para provocarse el vómito, y luego volvía a comer. Pero el imperio es vasto. Las legiones de Oriente, en Judea y Siria, observaban esta farsa con desprecio. Tenían su propio candidato, un comandante pragmático, de origen humilde, que estaba en medio de la supresión de la rebelión judía. Su nombre era Tito Flavio Vespasiano.
Sus legiones lo proclamaron emperador y marcharon hacia el oeste. De nuevo, la guerra civil. Una segunda batalla en Bedriacum. Esta fue aún más sangrienta que la primera. Las legiones del Danubio, leales a Vespasiano, aniquilaron a las fuerzas de Vitelio. La marcha sobre Roma fue una masacre. Los ejércitos de Vespasiano entraron en la ciudad, luchando calle por calle. Quemaron el Capitolio, el corazón sagrado de Roma. Vitelio fue encontrado escondido. Lo arrastraron por las calles. Lo torturaron lentamente. Se burlaron de él. Finalmente, lo mataron y arrojaron su cuerpo al Tíber. El río que se había tragado a tantos enemigos de Roma, ahora se tragaba a sus propios emperadores. El año 69 había terminado. 3 emperadores habían sido asesinados. Cientos de miles de romanos habían muerto a manos de otros romanos. La capital había sido saqueada 2 veces, una por los vitelianos y otra por los flavios. El imperio estaba al borde del colapso total. Durante un siglo, los emperadores habían asesinado al Senado. En el año 69, las legiones asesinaron al imperio. El vicio de la ambición militar, la codicia de los soldados y la gula grotesca de un emperador habían hecho lo que ningún enemigo externo había logrado: poner a Roma de rodillas. Si el precio de la paz es una guerra civil que mata a 100.000 de tus compatriotas, ¿sigue siendo paz lo que obtienes al final? Vitelio fue arrojado al río como basura. Vespasiano, el soldado curtido, entró en una ciudad rota y apestando a muerte. Comprendió que el terror de Nerón y la anarquía de Vitelio provenían de la misma fuente: el aburrimiento y la ira de la plebe. Decidió darles un espectáculo, pero no el espectáculo vergonzoso de un emperador cantando, un espectáculo de muerte real, industrializada. Vespasiano, el fundador de la dinastía Flavia, era un realista. Sabía que el prestigio imperial estaba destrozado. Sabía que la ciudad estaba traumatizada por el fuego de Nerón y la guerra civil. Necesitaba unificar Roma. Necesitaba un símbolo de un nuevo comienzo, un símbolo de poder y generosidad. Y sabía exactamente qué necesitaba la multitud. El poeta Juvenal lo definiría más tarde como panem et circenses, pan y circo. Vespasiano les daría el mayor circo que el mundo hubiera visto jamás, y lo construiría en el lugar más simbólico posible, sobre el lago artificial de la Casa Dorada de Nerón. Drenó el lago, y comenzó la construcción del anfiteatro Flavio. Hoy lo conocemos como el Coliseo. Fue un acto de genio político. Estaba borrando la memoria del tirano odiado, Nerón, y devolviendo esa tierra al pueblo de Roma. Pero lo que les devolvió fue una droga, más adictiva y destructiva que cualquier vicio privado. Vespasiano murió antes de verlo terminado. Fue su hijo, Tito, quien lo inauguró en el año 80 de nuestra era. Tito, la delicia del género humano. Amado por todos. Su inauguración fue un evento que duró 100 días consecutivos. 100 días de matanza patrocinada por el Estado. Las cifras son difíciles de asimilar. 9.000 animales exóticos fueron cazados y masacrados en la arena. Elefantes, tigres, leones, cocodrilos, hipopótamos. Especies enteras fueron llevadas al borde de la extinción en el norte de África para abastecer la arena. Esto era la venatio, la caza. Pero era solo el aperitivo. El plato principal eran los munera, los combates de gladiadores. Hombres luchando contra hombres. Hombres contra bestias. Condenados a muerte, prisioneros de guerra y también voluntarios. El gladiador era una paradoja. Era un esclavo, la forma más baja de la sociedad, y al mismo tiempo era una superestrella, un ídolo de masas. Los niños jugaban con figuritas de gladiadores. Las mujeres patricias pagaban fortunas para pasar una noche con un campeón. El Coliseo no era solo entretenimiento, era una declaración política. Era la crueldad sistémica convertida en pegamento social. Cada vez que el emperador daba juegos, reafirmaba su poder. Él era el editor, el patrocinador. Él era el que alimentaba a la multitud. Y, lo más importante, él era quien decidía la vida y la muerte. El famoso gesto del pulgar. Cuando un gladiador caía, miraba al palco imperial. La multitud rugía.
Mite, perdónalo, o Yugula, degüéllalo. El emperador escuchaba a la multitud, pero la decisión final era suya. Era un dios en la tierra, decidiendo el destino. Esta hipnosis colectiva de la sangre era la herramienta de control social perfecta. Canalizaba toda la agresión, la frustración por la pobreza, la ira contra el sistema, y la enfocaba en la arena. Mientras la multitud gritara pidiendo sangre, no gritaría pidiendo libertad. ¿Gritaríais vosotros pidiendo la muerte de un hombre si todos a vuestro alrededor estuvieran gritando? El Coliseo demostró que la respuesta es sí, y los espectáculos se volvieron cada vez más extravagantes. Las naumaquias, batallas navales, inundaban la arena del Coliseo y hacían que flotas enteras, tripuladas por miles de prisioneros, recrearan batallas históricas. Luchaban hasta la muerte. El agua se teñía de rojo. El emperador Domiciano, el otro hijo de Vespasiano, un tirano sombrío y paranoico que recordaba a Tiberio, perfeccionó la crueldad. Organizaba juegos nocturnos, iluminando la arena con antorchas. Hacía luchar a enanos y mujeres. El Coliseo fue el mayor logro de la ingeniería romana, una máquina diseñada para convertir el grano en sangre y la sangre en obediencia. La sangre de la arena lavó la sangre de la guerra civil. El imperio se estabilizó. Pero, ¿a qué precio? Roma había institucionalizado la crueldad. El vicio de la violencia ya no era un exceso de un tirano. Era la política diaria del Estado. Esta estabilidad, comprada con sangre, duró. Tras el asesinato de Domiciano, el imperio entró en su período más célebre, la era de los 5 buenos emperadores. Nerva, Trajano, el Optimus Princeps, que expandió el imperio a su máxima extensión. Adriano, el viajero, el helenista, que construyó el muro en Britania. Antonino Pío, cuyo reinado fue tan pacífico que apenas se registra en la historia. Y finalmente, el más grande de todos, Marco Aurelio, el filósofo rey. El estoico que gobernaba no desde un palacio, sino desde una tienda de campaña en la frontera del Danubio, luchando contra las tribus germánicas. Escribía sus meditaciones por la noche, reflexionando sobre la virtud, el deber y el autocontrol. Parecía que Roma, finalmente, había superado su enfermedad. Parecía que la virtus había regresado, la edad de oro del imperio. Pero esta edad dorada descansaba sobre los hombros de un solo hombre, y ese hombre, el filósofo más sabio que jamás haya llevado la púrpura, cometió un solo error. Un error profundamente humano, un error fatal. Tuvo un hijo. El filósofo había muerto en el campamento de Vindobona, y con él moría la edad de oro. El imperio no pasó a manos de un estadista elegido, sino a las de su hijo biológico de 19 años, Lucio Aurelio Cómodo. El contraste no pudo ser más brutal, del filósofo estoico al bruto narcisista, del deber al capricho. La obra de Marco Aurelio, décadas de estabilidad y gobierno sabio, fue desmantelada en cuestión de meses. Cómodo no tenía ningún interés en el Danubio, no tenía interés en gobernar. Hizo una paz apresurada y vergonzosa con las tribus germánicas y corrió de regreso a Roma. Su único interés era el placer, los banquetes, las 300 concubinas, los lujos, y por encima de todo, su propia imagen. Cómodo estaba obsesionado consigo mismo. Se veía como la reencarnación de Hércules. Se hacía retratar con la piel del león de Nemea y el garrote. Cambió el nombre de Roma a Colonia Comodiana. Pero su obsesión no se detuvo en las estatuas. Cómodo quería ser Hércules, y para él eso significaba una cosa: bajar a la arena. El emperador del mundo, el hijo del filósofo divino, se convirtió en gladiador. Era la vergüenza suprema, peor que Nerón cantando. El emperador manchando sus manos con sangre, no en la batalla, sino en el espectáculo. Y ni siquiera eran peleas justas. Sus oponentes eran gladiadores que sabían que debían dejarse vencer, o soldados heridos, o incluso lisiados atados. Cómodo los masacraba ante el aplauso forzado del Senado. Su hazaña más famosa: mató a 100 leones en un día desde una pasarela elevada.
decapitaba avestruces con flechas especiales de media luna, y el cuerpo del ave corría unos pasos sin cabeza para deleite del emperador. El público no estaba emocionado, estaba aterrorizado y asqueado. El Coliseo, la máquina de control de los Flavios, se había convertido en el teatro de la humillación personal del emperador. Mientras Cómodo jugaba a ser Hércules, el imperio se desmoronaba. El gobierno real estaba en manos de sus favoritos. Primero, el prefecto del pretorio Perennis, luego, el liberto Cleandro. Estos hombres dirigían el imperio como su negocio personal. La corrupción alcanzó niveles nunca vistos. Se vendían los cargos públicos. Los consulados, las gobernaciones de provincias, los mandos militares, todo tenía un precio. Cleandro amasó una fortuna que rivalizaba con la del tesoro imperial. La hambruna golpeó Roma, porque Cleandro había acaparado el grano para especular. La peste regresó. El imperio se pudría desde la cabeza. Las conspiraciones eran constantes. Incluso su propia hermana, Lucila, intentó matarlo. Cómodo respondió con un terror paranoico que recordaba a Calígula. Se necesita una generación de filósofos para construir un imperio, y un solo idiota musculoso para derribarlo. El final de Cómodo fue tan patético como su reinado. El nuevo prefecto, Leto, su amante, Marcia, y el chambelán, Eclecto, decidieron que ya era suficiente. La gota que colmó el vaso. Cómodo planeaba asesinar a los cónsules electos y asumir él mismo el consulado el día de Año Nuevo, vestido de gladiador. Decidieron actuar. Marcia le dio vino envenenado, pero Cómodo, acostumbrado a los excesos, vomitó el veneno. Los conspiradores entraron en pánico. Tenían que terminar el trabajo. Llamaron al único hombre que podía acercarse al emperador sin levantar sospechas: Narciso, su compañero de lucha, el atleta que lo entrenaba. Narciso entró en los baños privados del emperador y estranguló a Cómodo en la bañera. El Hércules romano murió ahogado, desnudo e indefenso. ¿Qué es más peligroso? ¿Un tirano inteligente que planifica la crueldad o un emperador estúpido que deja que el mundo arda mientras juega a ser un héroe? Cómodo fue asesinado, pero el daño estaba hecho. ¿Fue su reinado una tragedia inevitable, hijo de un padre ausente, o una farsa grotesca de un niño mimado con demasiado poder? Escribid vuestra elección en los comentarios. El cadáver de Cómodo apenas estaba frío cuando la ilusión de la Edad de Oro se hizo añicos. El imperio se precipitó, de nuevo, al abismo de la guerra civil. Es el patrón recurrente de Roma. El vicio y la locura de un solo hombre crean un vacío, y ese vacío es llenado por la violencia de los ejércitos. Lo que siguió al asesinato de Cómodo fue una repetición de la pesadilla del año 69, pero esta vez la podredumbre era más profunda. El Senado, agradecido, declaró emperador a Pertinax, un anciano y respetado senador. Intentó restaurar la disciplina, intentó recortar los gastos extravagantes y, fatalmente, intentó disciplinar a la guardia pretoriana. Duró 87 días. Los pretorianos, acostumbrados a la licencia de Cómodo, se amotinaron, lo asesinaron y pasearon su cabeza por Roma. Entonces hicieron lo impensable. Anunciaron que el trono de Roma estaba en venta, literalmente. Organizaron una subasta. 2 senadores compitieron. Didio Juliano ganó. Ofreció 25.000 sestercios a cada soldado de la guardia. Se compró el imperio, pero las legiones de las fronteras no iban a aceptar esta humillación. 3 generales se proclamaron emperadores simultáneamente: Septimio Severo en el Danubio, Pescenio Níger en Siria y Clodio Albino en Britania. Se avecinaba otra guerra civil. Septimio Severo fue el más rápido. Marchó sobre Roma, disolvió a la guardia pretoriana y ejecutó a Didio Juliano, que había reinado solo 66 días. Luego pasó los siguientes 4 años cazando y destruyendo a sus rivales. La batalla de Lugdunum, entre Severo y Albino, fue una de las más grandes y sangrientas de la historia romana. 100.000 romanos contra 100.000 romanos. El imperio de Cómodo no solo había muerto, había abierto la puerta a la era de los emperadores militares. Severo estabilizó el imperio, pero lo hizo militarizándolo.
Enriqueced a los soldados y despreciad a todos los demás. Fue su consejo mortal a sus hijos. Sus hijos, Caracalla y Geta, no aprendieron la lección. Odiándose mutuamente, gobernaron juntos brevemente, hasta que Caracalla hizo asesinar a Geta en los brazos de su propia madre. Caracalla fue un tirano brutal, conocido por su Edicto de Caracalla, que dio la ciudadanía a todos los hombres libres del imperio, no por generosidad, sino para poder cobrarles impuestos. Y por su crueldad, masacró a la población de Alejandría porque se habían burlado de él. Fue asesinado por uno de sus propios soldados, Macrino, quien se convirtió en emperador. Luego Macrino fue asesinado. Luego subió al trono un primo de Caracalla, un adolescente sirio, sacerdote del dios Sol El-Gabal. Lo conocemos como Heliogábalo. Si Calígula fue el teatro del absurdo y Nerón el del arte, Heliogábalo fue el teatro de la perversión religiosa. Su reinado de 4 años fue un carnaval surrealista de libertinaje. Se casó 5 veces, una de ellas con una virgen vestal, un sacrilegio supremo. Se prostituía en el palacio. Intentó reemplazar a Júpiter por su dios Sol. Fue demasiado, incluso para Roma. Los pretorianos lo asesinaron a él y a su madre, y arrojaron sus cuerpos al Tíber. Fue reemplazado por su primo, Alejandro Severo, un joven decente, dominado por su madre. Intentó restaurar el prestigio del Senado. Intentó gobernar con moderación. Pero la era de la moderación había terminado. Los soldados, enseñados por Severo a enriquecerse, ya no respetaban a un emperador civil. En el año 235, durante una campaña en Germania, sus propias tropas se amotinaron. Liderados por un soldado tracio gigante llamado Maximino, asesinaron al joven emperador y a su madre. Este no fue solo un asesinato más, fue el fin de una era. Fue el comienzo de la crisis del siglo III. El sistema se había roto por completo. El vicio de la codicia militar, desatado por Septimio Severo, se había tragado al Estado. El imperio entró en 50 años de anarquía total. En este período, ser emperador no era un honor, era una sentencia de muerte con un salario muy alto. Los siguientes 50 años son un montaje borroso de violencia y caos. La era de los emperadores de cuartel. 26 emperadores legítimos fueron reconocidos por el Senado en menos de 50 años. Casi todos murieron violentamente, asesinados por sus propias tropas, sus guardaespaldas o un rival. Maximino el Tracio, el primero, fue asesinado por sus soldados. Le siguieron los Gordianos. El primero y el segundo murieron en África. El tercero fue asesinado en Oriente. Filipo el Árabe, que celebró el 1000º aniversario de Roma, fue asesinado en batalla por su sucesor, Decio. Decio murió luchando contra los godos, el primer emperador en caer ante un enemigo extranjero. Treboniano Galo fue asesinado por sus tropas. Emiliano, asesinado por sus tropas. Valeriano, capturado por los persas y, según la leyenda, utilizado como escabel humano por el rey Sapor, y tras su muerte, desollado y su piel exhibida. ¿Quiénes eran estos hombres? No eran aristócratas, eran soldados rudos, a menudo de origen bárbaro, que ascendían por los rangos. La mayoría nunca puso un pie en Roma. El imperio era gobernado desde la tienda de campaña, y la única política era la traición. El imperio mismo se fracturó. El caos era tal que el gobierno central ya no podía controlar las fronteras. En Occidente, el general Póstumo creó el Imperio Galo, Galia, Britania, Hispania, que duró 14 años. En Oriente, la brillante reina Zenobia de Palmira se apoderó de Egipto y gran parte de Asia Menor, creando el Imperio de Palmira. El Imperio Romano se había dividido en 3. Mientras tanto, la economía colapsó. La guerra civil continua exigía pagar a los soldados. Los emperadores resolvieron esto devaluando la moneda. El denario de plata de la época de Augusto era plata pura. En el 270, el antoniniano era bronce bañado en una fina capa de plata. La inflación se disparó. Los precios eran incontrolables. Los bárbaros, godos, francos, alamanes, cruzaban el Rin y el Danubio a voluntad, saqueando hasta el corazón de Grecia e Italia.
Y para colmo, la peste de Cipriano, una pandemia devastadora, barrió el imperio, matando, según se dice, a 5.000 personas al día, solo en Roma. La civilización estaba al borde del colapso. El vicio ya no era la lujuria de Capri o la gula de Vitelio. Era la supervivencia brutal. La crueldad no era un capricho. Era la única herramienta que quedaba. Cuando la civilización se desmorona, cuando el dinero no vale nada y los ejércitos son bandas de ladrones, ¿os aferraríais a la virtud romana o haríais lo necesario para sobrevivir un día más? El imperio era un paciente moribundo, desangrándose por 1000 cortes. Estaba a punto de morir. Entonces, un hombre de origen humilde, un soldado ilirio, decidió que la única forma de salvar al paciente era ponerlo en un corsé de hierro, un corsé totalitario. Su nombre era Diocleciano. La anarquía había quemado casi toda la estructura del Estado. El imperio era una sombra de sí mismo. De este caos surgió un genio organizativo y un tirano absoluto, Diocleciano. Ascendió al poder en el año 284, no por linaje, sino por la espada, como todos los demás. Pero a diferencia de sus predecesores, él tenía un diagnóstico y una solución. El diagnóstico, la enfermedad era la anarquía, la falta de un sistema estable de sucesión y la debilidad del poder imperial. Su solución, el orden totalitario. Diocleciano no era un Vitelio glotón, ni un cómodo bufón. Era un reformador frío como el acero. Sabía que el imperio era demasiado grande para ser gobernado por un solo hombre en medio de crisis constantes. Así que lo dividió. Creó la tetrarquía, el gobierno de 4, 2 emperadores superiores, los Augustos, él en Oriente, Maximiano en Occidente, y 2 emperadores menores, los Césares, Galerio y Constancio, que serían sus sucesores. Parecía una solución brillante a la crisis de sucesión, pero este nuevo sistema cambió la naturaleza misma del poder. El principado de Augusto, la ficción de que el emperador era solo el primer ciudadano, murió. Diocleciano introdujo el dominado. El emperador ya no era un magistrado, era Dominus et Deus, Señor y Dios. Exigía la adoración. Introdujo rituales de corte persas. La gente debía postrarse ante él. El Senado de Roma se convirtió en una reliquia irrelevante. El poder estaba ahora en las capitales imperiales más cercanas a las fronteras: Nicomedia, Milán, Tréveris. Para sostener este nuevo estado masivo, Diocleciano creó una burocracia gigante. Duplicó el número de provincias, reduciendo su tamaño para que ningún gobernador fuera lo bastante fuerte como para rebelarse. Y para pagar este ejército de burócratas y soldados, reformó los impuestos, creando un sistema opresivo basado en la tierra y la persona. El imperio se convirtió en una máquina administrativa gigante y eficiente. Para combatir el colapso económico, Diocleciano intentó lo imposible: congelar la economía. En el año 301, emitió el edicto sobre precios máximos. Fijaba el precio de miles de bienes y servicios, desde un huevo hasta el salario de un abogado. La pena por violar el edicto era la muerte. Fue un fracaso catastrófico. Los bienes desaparecieron del mercado. La economía sumergida floreció. El edicto fue inaplicable, pero su intento más opresivo fue la adscripción de las personas a sus profesiones. Para asegurar los impuestos y los servicios, Diocleciano decretó que los hijos debían seguir el oficio de sus padres. El hijo de un panadero sería panadero. El hijo de un soldado sería soldado. El hijo de un campesino estaría atado a esa tierra para siempre. El fin de la movilidad social. El imperio se convirtió en una prisión ordenada. ¿Es mejor un mundo caótico pero libre, donde puedes morir en cualquier momento, o un mundo ordenado y seguro, donde vives como un esclavo del Estado? Y esta nueva máquina totalitaria necesitaba unidad. Diocleciano veía una amenaza para esa unidad: el cristianismo. Esta fe, que había crecido exponencialmente durante la crisis, predicaba lealtad a un Dios por encima del emperador. Para Diocleciano, esto era traición. En el año 303, desató la gran persecución.
No fue un pogromo histérico como el de Nerón. Fue una campaña administrativa, fría y sistemática, para erradicar la fe. Se ordenó la quema de libros sagrados, la destrucción de iglesias, el arresto del clero. Se exigía a todos los ciudadanos que sacrificaran a los dioses romanos. Los que se negaban eran torturados y ejecutados. Fue el intento más cruel y organizado de la historia romana para usar el terror religioso como instrumento de unidad estatal. Pero fracasó. La fe se fortaleció en la clandestinidad. Diocleciano salvó al imperio de la muerte por anarquía, sentenciándolo a una muerte lenta por parálisis. Su sistema, la tetrarquía, era tan complejo que solo él podía dirigirlo. En el año 305, hizo lo impensable. Abdicó voluntariamente. Se retiró a su palacio en Spalato, la actual Split, en Croacia, a cultivar coles. Obligó a su coemperador Maximiano a hacer lo mismo. Los césares se convirtieron en augustos, y nuevos césares fueron nombrados. El sistema debía funcionar, pero Diocleciano había subestimado el vicio más profundo de Roma, la ambición personal. Apenas se había retirado cuando el sistema colapsó en una nueva y brutal guerra civil. Los hijos de los antiguos emperadores, Constantino, hijo de Constancio, y Magencio, hijo de Maximiano, reclamaron el poder. El corsé de hierro se rompió. El orden de Diocleciano se convirtió en el cristianismo de Constantino. El imperio se partió en dos, Oriente y Occidente. Pero el corazón de la bestia, la vieja Roma, ahora era una reliquia, rica, perezosa y terriblemente débil. El veneno del vicio, la corrupción y la crueldad que había fluido durante 400 años, finalmente había paralizado al paciente. El orden de Diocleciano y la nueva fe de Constantino le dieron al imperio un siglo más de vida, pero era la vida de un zombi. Constantino había trasladado el centro de gravedad del mundo. Fundó una nueva Roma en Oriente, Constantinopla. Allí estaba el futuro, allí estaba el dinero, el poder militar, la administración. El imperio de Occidente, con su capital ahora en Milán o Rávena, se convirtió en el hermano pobre, y la propia ciudad de Roma, la antigua ama del mundo, se convirtió en un museo. Un símbolo glorioso, lleno de palacios vacíos y una aristocracia senatorial inmensamente rica, pero completamente impotente y decadente. Vivían de las rentas de sus gigantescos latifundia, mientras el Estado se desmoronaba a su alrededor. El ejército que defendía Italia ya no era romano. Estaba compuesto casi en su totalidad por bárbaros, godos, francos, vándalos, sirviendo como foederati, aliados. Roma había externalizado su propia defensa. El vicio final de Roma no fue la lujuria, ni siquiera la crueldad. Fue la pereza, la complacencia, la corrupción endémica. El imperio se ahogaba en burocracia e impuestos injustos que aplastaban a los pobres y que los ricos evadían. El escenario estaba listo para el acto final. En el año 378, los godos, maltratados por funcionarios romanos corruptos, se rebelaron y aniquilaron al ejército romano de Oriente en la batalla de Adrianópolis. Fue una señal. El imperio era vulnerable. En el año 406, la frontera del Rin se congeló, y una horda de vándalos, suevos y alanos la cruzó, inundando la Galia. El imperio de Occidente ya era un cadáver. Solo necesitaba que alguien lo enterrara. El emperador de la época era Honorio, un joven incompetente que gobernaba desde la seguridad de los pantanos de Rávena. Se dice que su única preocupación eran sus gallinas, a las que llamaba Roma. El verdadero poder estaba en manos de su general, mitad vándalo, Estilicón. Estilicón luchó brillantemente para mantener unido el imperio, pero la corte de Honorio, en un ataque de paranoia y racismo, conspiró contra él. Lo acusaron de traición y lo ejecutaron en el año 408. Honorio acababa de matar al único hombre que podía salvarlo. La puerta estaba abierta. Alarico, el rey de los visigodos, que había sido aliado de Roma y traicionado repetidamente por Honorio, vio su oportunidad. No quería destruir el imperio, quería ser parte de él, quería un título, tierras para su pueblo y oro.
Marchó sobre Italia y sitió Roma. La ciudad que no había visto un enemigo extranjero a sus puertas en 800 años, desde los galos de Breno, estaba aterrorizada. Hubo hambre, hubo canibalismo, negociaron, prometieron a Alarico una fortuna. Honorio, desde Rávena, se negó a ratificar el trato. El 24 de agosto del año 410 de nuestra era, las puertas de Roma se abrieron. ¿Fue traición? ¿Esclavos desesperados? No importa. Los visigodos de Alarico entraron. Por primera vez en 8 siglos, la ciudad eterna estaba siendo saqueada. El shock psicológico resonó en todo el mundo. San Jerónimo, en Belén, escribió: «Se apaga la luz del mundo». San Agustín comenzó a escribir «La ciudad de Dios» para tratar de explicar cómo un evento tan cataclísmico podía ocurrir en un imperio cristiano. Pero el saqueo de Alarico fue la culminación, no la causa. La ciudad que había vivido de la crueldad, el vicio y el saqueo del mundo durante siglos, ahora probaba su propia medicina. Y aquí está la ironía final. Los visigodos, bárbaros y cristianos arrianos fueron sorprendentemente moderados. Saquearon durante 3 días, pero respetaron las iglesias. No hubo una masacre generalizada. Los propios romanos, durante las proscripciones de Sila o las guerras civiles de Vitelio, habían sido infinitamente más crueles con su propia ciudad. Roma no fue conquistada por los bárbaros, se derrumbó desde dentro. El vicio, la corrupción y la pereza habían podrido la estructura de tal manera que Alarico solo tuvo que dar una patada a la puerta. Roma no fue conquistada. Cometió un suicidio que duró 400 años. El águila cayó. El vicio, la crueldad y la sed de poder absoluto, nacidos en los palacios de mármol, la devoraron desde dentro, dejando solo una cáscara para los invasores. El espectáculo ha terminado. Pero mirad a vuestro alrededor. La sed de espectáculo, el ansia de poder y las pequeñas crueldades diarias no han desaparecido. ¿Hemos aprendido algo? Decidnos, ¿qué amenaza más a nuestra propia civilización? ¿La corrupción silenciosa que pudre el sistema o la violencia abierta que lo derriba? Escribid vuestra respuesta en los comentarios. Vuestra voz importa.